Muy bien, avanzando con la primera de las leyes, la ley de Boyle, si ustedes alcanzan a ver ahí, aquella ley de Boyle es la que conjuga dos variables de las cuales ya estuvimos hablando. Una de ellas es la presión y la otra es el volumen. Entonces, la ley de Boyle va a tener que ver con estas dos variables. Por un lado la presión y por el otro lado el volumen, perdón. ¿Sí? ¿Por qué decimos 1? Porque vamos a tener una presión 1 en un inicio y luego, y un volumen 1, y luego vamos a tener una presión 2 y un volumen 2. Por ejemplo, por eso decíamos acá que la presión por el volumen es igual a la constante K. En este caso la constante sería la temperatura. Me voy a ubicar de este lado para que ustedes puedan ver más la pizarra. ¿Sí? Entonces, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? A ver, en nuestras mentes, ¿dónde vemos esto, esta relación que se da entre presión y volumen? Por ejemplo, en una jeringa, ¿sí? Cuando ustedes estuvieron haciendo los experimentos en este tiempo con respecto a la ley de los gases, pudieron ver que al accionar el émbolo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Yo estoy apretando el émbolo, ¿sí? Generando una presión, ¿sí? De ese modo yo puedo obtener un volumen diferente, ¿sí? En principio, cuando tengo el émbolo arriba, yo tengo una presión, la presión del ambiente, ¿sí? Sobre ese émbolo. Y un cierto volumen en el interior de la jeringa. Pero ¿qué pasa si yo genero una presión con mi dedo? Bueno, obviamente el émbolo va a bajar y entonces va a haber una presión 2. Y el volumen que estaba antes, el volumen 1, ¿sí? que tenía cierta cantidad de gases en su interior, va a disminuir porque yo estoy ejerciendo una presión, es mi presión 2. Entonces el volumen 1 se va a transformar en un volumen 2. ¿Se entendió? Bueno, esa es la idea. Presión 1 por volumen 1, que sería cuando yo tengo mi jeringa en su estado inicial. Al presionarla con mi dedo voy a tener una presión 2 y el volumen va a ser menor. Entonces voy a tener un volumen 2. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que existe entonces entre presión y volumen. ¿Sí? Entonces, a mayor presión, menor volumen. Si yo me acuerdo de lo que estábamos hablando del émbolo, ¿sí? En la jeringa, a mayor presión, menor volumen. Yo ejerzo presión y voy a obtener menor volumen. Cuanto mayor presión haya, menor volumen habrá en el interior. ¿Sí? Bueno, este es uno de los ejercicios. No se preocupen si no alcanzan a ver del todo bien acá en el pizarrón, porque es un ejercicio que yo ya les dejé y es el mismo. Después ustedes, si pueden, traten de, mientras voy explicando esto, ir viéndolo en el cuaderno, lo anotan en un cuaderno, o en un papel, mientras vamos viendo la explicación de este ejercicio. Es muy sencillo. Bueno, acá vamos en este ejercicio que dice que a presión de 17 atmósferas, ¿sí? 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Bueno, en principio ustedes van a estar leyendo esto y van a decir, ¿de qué me está hablando? Bueno, no estoy entendiendo. Bueno, la idea es que lo lean despacito y se van a dar cuenta que ya el enunciado les está definiendo las variables con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces ustedes van a poder identificar si esas variables que habla acá el enunciado tienen que ver con cuál de las leyes. En este caso, claramente nosotros estamos viendo ahora la ley de Boyle, entonces vamos a ver que las variables que va a enunciar son presión y volumen. Por eso dice, a presión de 17 atmósferas, listo, ya tenemos nuestra primera variable, 17 atmósferas de presión. 34 litros de un gas, ¿sí? Cuando hablamos de litros, siempre vamos a estar refiriéndonos a volumen. Entonces ya tenemos presión y volumen, ¿sí?
a presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante. Ven, temperatura acá no entra en, digamos, en la formulación de este ejercicio. Entonces, a presión de 17 atmósferas, 34 litros de gas a temperatura constante, experimenta un cambio, ocupando un volumen de 15 litros. ¿Sí? Quiere decir que antes teníamos 34 litros y ahora tenemos menos litros, tenemos 15, o sea, disminuyó ¿qué cosa? El volumen. ¿Sí? ¿Cuál será la presión que ejerce? Ya mentalmente nos podemos dar cuenta que si nosotros teníamos un volumen de 34 litros y ahora tenemos un volumen de 15 litros, evidentemente la presión de 17 atmósferas va a ser mayor. ¿Sí? Es lo que relacionamos mentalmente nosotros. Y está bien, es así. ¿Sí? Pero ahora, para hacer el ejercicio, ¿cómo sería? Bueno, nosotros rápidamente nos damos cuenta que estamos hablando entonces de estas dos variables, presión y volumen. La temperatura acá no entra bajo ningún aspecto porque la temperatura es constante, o sea, no entra acá. Entonces tenemos que ya sabemos que es la ley de Boyle, la que tenemos que trabajar, o con la que tenemos que trabajar en este caso, y obviamente la fórmula que vamos a utilizar es la que nombramos acá, ¿sí? O sea, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en este caso. Entonces, vamos a reemplazar las variables de mi fórmula por los valores que tenemos en el enunciado. Entonces, ¿cuál es mi presión 1? Esta que tenemos acá, 17 atmósferas, ¿sí? Esa es mi presión 1. ¿Cuál es mi volumen 1? Obviamente este que tenemos acá, 34 litros de un gas. Entonces tenemos 17 atmósferas por 34 litros. Esto es igual a la presión 2. Yo la presión 2 no la sé, porque acá me está preguntando cuál será la presión que ejerce, ¿sí? O sea, mi presión 2 no la sé todavía. Entonces, acá voy a poner presión 2. Esa va a ser mi incógnita, la que yo tengo que resolver y saber cuál va a ser la presión. Y el volumen 2 sí lo sé, porque dice ocupando un volumen de 15 litros. Entonces, el volumen 2 lo reemplazo por 15 litros. Yo ya tengo, entonces, de esta manera, colocadas los valores de acuerdo a la fórmula con la que tengo que trabajar en este caso, la ley de Boyle, ¿sí? Entonces voy a tener que 17 atmósferas por 34 litros es igual a presión 2, que lo que yo tengo es el valor que tengo que encontrar, por 15 litros. Muy bien, avanzamos con la explicación del ejercicio. Decíamos que teníamos 17 atmósferas por 34 litros es igual a presión 2 por 15 litros. Eso lo habíamos sacado entonces del enunciado. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que resolver? Tenemos que encontrar esta incógnita. ¿Cuál es la presión? ¿No es cierto? La presión 2, con la cual se ha llegado a obtener 15, a partir de 34 litros, 15 litros. ¿Sí? Teníamos 34 litros, ahora tenemos 15. ¿Cuál es esa presión que se hizo para obtener este nuevo volumen? Bueno, yo todavía no sé, no sabemos cuál es la presión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que despejar nuestra presión 2, o sea, sería nuestra X. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todo esto, todo este miembro lo pasamos para acá, ¿sí? Entonces ponemos presión 2 por 15 litros, que es todo esto, ¿sí? Lo que está a la derecha la pasamos a la izquierda y lo que está a la izquierda la pasamos hacia la derecha, de modo tal que nosotros de este lado lleguemos a despejar nuestra X, ¿sí? Entonces, tomamos, dijimos, pasamos todo esto que está a la derecha hacia la izquierda y lo que está a la izquierda pasa hacia la derecha, de modo tal que queda de esta forma. Ahora vamos a despejar, por último, nuestra X. Entonces, acá tenemos los 15 litros y este tiene que pasar hacia la derecha, de modo tal que nos quede presión 2 solito. Entonces, nos va a quedar todo esto igual y esto que está multiplicando acá va a pasar dividiendo. Entonces, los 15 litros van a pasar para acá dividiendo. Y nos va a quedar de esta manera: 17 atmósferas por 34 litros sobre 15 litros. ¿Sí? Si ustedes ven, tenemos litro acá, entonces simplificamos, ¿sí? De modo tal que el resultado va a quedar en atmósferas, que es lo que estamos buscando. Entonces,
Multiplicamos 17 por 34, nos da 578 y esos 578 lo dividimos por 15, de modo tal que nos queda este resultado, 38,53 en atmósfera. ¿Sí? O sea, la presión 2 que obtuvimos, en este caso, es de 38,53 atmósferas. ¿Sí? O sea, teníamos en un inicio 17 atmósferas de presión, pero obviamente si le aumentamos una mayor presión, 38,53, pasamos de tener 34 litros de un gas a obtener 15 litros de un gas. Esa sería la resolución del primer ejercicio. Ahora ustedes tienen que hacer el ejercicio que está en la cartilla.